De nuevo, señores, les quiero hacer el recordatorio de los teléfonos, ¿ok? Muy bien. Iniciamos nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Señoras y señores, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y esta es la lección número 212. No se las pongo en la pantalla, pero es la lección número 212. Entonces, aquí primero que todo, quiero que sepan que estamos estudiando pues este asunto de los préstamos en el Antiguo Testamento y la alianza del corazón con el Señor y ver las cosas desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista humano. Antes de hacer nuestro estudio bíblico, entonces vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder pues capturar todo el asunto espiritual de la manera correcta y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo toda tu palabra, para que podamos tener la máxima producción espiritual para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, entonces estamos viendo pues estas instrucciones que le da Moisés al pueblo. Y aquí lo importante acerca de esta ayuda pues al prójimo es entender que esto tiene que hacerse porque el corazón está dispuesto a hacerlo para hacerle caso al Señor y agradar al Señor, y la confianza que se requiere en Dios para hacerlo. Porque si tú no tienes confianza que Dios es el que te va a bendecir a ti, entonces estaba muy difícil el asunto, y aún así existían cierto tipo de interrogantes que tenía la persona, y ahora qué va a pasar conmigo. ¿Se dan cuenta? Porque es natural en el ser humano tener ese punto de vista. Entonces, ahora aquí vemos que yo al concluir la clase anterior les hablé de que cuando un banco presta dinero tiene que haber tres tipos de riesgos que son inherentes pues en el asunto del préstamo. Y el primero es a ver si la persona tiene suficiente credibilidad para pagar la deuda. Pónganse ustedes como el banquero, viene una persona y dice yo quiero prestar tanto dinero. Primero que todo, las personas que vienen a prestar dinero porque lo necesitan, ¿okay? Porque no lo tienen, pero el banco sí lo tiene. Entonces ese es el negocio del banco, investigar a la persona para ver si es digna de un préstamo. Entonces, el primero es el riesgo de que la persona pague o no pague, su credibilidad. Segundo, que la persona, cuando el banco presta, ya no puede utilizar ese dinero para hacer otras transacciones o prestárselo a otras personas que te puede producir más dinero. Y tercero, vimos el asunto de la inflación, que si ellos determinan que la inflación, en este momento la inflación es 1,5%, pero cuando la inflación se sube a 20%, aquí ha subido a 20%, la pérdida del dinero, o sea, la pérdida adquisitiva del dólar, se va a hoja de pique. La persona no se da cuenta, pero que un dólar valga $1 hoy y en asunto del final del año va a 80 centavos, eso es una pérdida grave. Entonces, todo eso lo tienen que computar ellos más o menos pues, para saber cómo cuánto van a cobrar por ese préstamo. Entonces, a medida que los intereses, la inflación sube, suben los intereses. Ahora, de estos tres que estamos viendo aquí en estos momentos, ¿con cuáles de estos está tratando Moisés? Pero claro está, no estamos hablando acerca de los réditos de interés, porque todos aquí, el rédito de interés para el préstamo de los pobres es 0. ¿Okay? O sea que simplemente el pensamiento del riesgo sí está ahí en la persona que está prestando el dinero. Y me refiero entonces al primero, al segundo y al tercero. ¿Cuál es el riesgo? Hablamos primero. El primer riesgo es que la persona pague. El segundo riesgo es que el asunto de la inflación, y el tercero es el costo del dinero, el uso del dinero que puede tener. Entonces, el primero es el riesgo de la que la persona no pague, porque al final del séptimo año esto se desaparece. Entonces, él está pensando, que tengo solamente 4, 3, 2 años de que me pague, ¿puede pagarme esta persona todo este dinero? Entonces, de manera que aquí hay un riesgo, y ese es el riesgo con el cual Moisés estaba tratando. Esa es una de las razones de por qué me fascina, claro está, la obra del Antiguo Testamento, porque resulta que el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe lo que nosotros pensamos y nos lo dice de antemano. Que no te pasen estos pensamientos por el corazón. El hecho de que el Señor me entiende, en otras palabras, el Señor que entiende exactamente todo lo que está ocurriendo debido a que Él no solamente nos da el bosquejo del principio abstracto de lo que Él está diciendo, sino que además nos habla acerca de todas las cosas que pasan por nuestras cabezas.
Él sabe lo que tú estás pensando en todo momento. Ahora, perdón, fíjense lo que dice acerca de lo que va a ocurrir. Él dice que si tú detienes tu mano con los pobres le van a pedir a Dios en contra de ti. Y eso llega a ser un pecado entre ustedes. Aquí él le está hablando a un grupo de personas y les está diciendo que esa persona va a pedirle al Señor y que ustedes tienen que proveerle esa necesidad. Entonces ahora eso no significa necesariamente que el hombre pobre va a decir: el señor fulano de tal que está allá no me prestó dinero, quiero que lo castigue, Señor. No, eso no es la oración ni es lo que va a pedir, ¿ok? Esto no es lo que quiere decir el texto. Lo que está diciendo es que el Señor, ya tú sabes que necesito dinero, estoy necesitado, no tengo nada, simplemente necesito algo. El Señor sabe quién le negó y quién le prestó. No tienes que decirle al Señor porque el Señor sabe. Entonces, ese es el tipo de oración. Y Dios dice: si yo te escucho eso, ¿okay? Si yo escucho esa oración, y ya les he dicho lo que yo quiero que ustedes arreglen esa situación, entonces es como si Dios estuviera diciendo que no quiero escuchar ese tipo de oración. Yo no quiero oír esas oraciones viniendo de ustedes cuando ya les he dicho lo que tienen que hacer y ahora ustedes pueden decir: sí, Señor, pero ¿qué va a suceder conmigo? ¿Okay? O sea, ese es mi dinero el que se está perdiendo. ¿Sí me explico? O sea, la persona puede pensar eso y Dios sabe eso. O sea que eso es lo que yo tengo que ver. ¿Qué es lo que gano yo a prestar el dinero? ¿Verdad? Tiene que estar anclado en algo, porque el ser humano no hace las cosas sin que algo tenga algún tipo de garantía. Entonces, nosotros no podemos caminar, pues, simplemente en Disneylandia, prestándole dinero a todo el mundo que te dice que es pobre. ¿Correcto? Porque entonces las personas van a hacer eso. Entonces, el descanso en la fe tiene que tener un ancla por algún lugar para fijarse y poder hacerlo. Dios sabe eso y por eso es que si seguimos leyendo el texto, miren lo que sucede en el versículo 15. Y aquí de nuevo les pongo el 15. Dice: con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto, en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Primero que todo, que Él te dice: te bendecirá por esto. Le subrayé las palabras por esto, porque resulta que ese uso de palabras, cuando dice por esto, la palabra que esto traduces en los mismos términos que ocurren en Génesis 39, 2, 5, cuando Dios bendice al faraón. Él dice: por esto bendigo al faraón. Y ahí pues en Génesis 39, 5 está José, ¿verdad? O Josué, porque Josué está ayudando al faraón y Dios bendice al faraón, no simplemente porque él es el faraón, sino porque estamos hablando del faraón cuando Josué es vendido, ¿okay? Cuando él descifra el sueño del faraón, porque estaba en la cárcel y la persona lo dijo: aquí tengo una persona que dice las cosas que van a ocurrir, y entonces él se limpia para la presencia del faraón, y el faraón le dice, y el faraón lo sube, lo pone en el lugar más excelso de Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios comienza a bendecir a Egipto y al faraón por causa de Josué. Y ese es el principio del creyente maduro, señoras y señores. Cuando una persona llega a madurez espiritual, Dios va a bendecir a todas las personas en su periferia para bendecir a esa persona. Y va a prosperar. Hay una gran prosperidad alrededor de esa persona. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa es la política de Dios. Cuando hablamos de la metafísica, ¿verdad? Esa metafísica contiene información. Bueno, parte de la metafísica divina es que cuando una persona llega a madurez espiritual, Dios va a bendecir a esa persona, bendiciendo a todas las personas que están a su alrededor. Todas las personas que toquen a esa persona van a recibir bendición de esa persona. ¿Okay? Por asociación. Bendición por asociación con un creyente maduro. Y ese es el caso de Josué, un creyente maduro que estaba firme con el Señor. Ahí está Josué entonces, que es el hombre de Dios para el momento, y esa nación, o sea que toda la nación llega a ser bendecida a causa de unos cuantos creyentes en posiciones claves. Ahora, puede ser una posición clave en una compañía grandísima que el que limpia el piso es un creyente maduro, y el Señor va a bendecir esa corporación porque tiene un creyente maduro ahí en la corporación. Pues entonces fíjense lo que nos dice Génesis 39:5.
Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo a la casa de egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios estaba bendiciendo a él y de paso bendecía al faraón. Y francamente les digo que yo creo, pues, que esta nación está siendo bendecida, hablando de los Estados Unidos, porque tenemos un remanente de creyentes maduros que están logrando, que están tratando de vivir la vida piadosa, pues algunos de ellos se encuentran pues en el gobierno y tratan de hacer una buena labor día tras día, recibiendo mucha resistencia, claro, está siempre en la mirilla del sistema cósmico, pero son los creyentes maduros en la posición en que se encuentran que causan la bendición del país. O sea que, ¿qué ramificaciones tiene el hecho de que tú llegues a madurez espiritual? Bueno, que no solamente tienes esa bendición en tu periferia inmediata, sino que también tienes bendición para el estado donde tú resides y bendición para la nación. ¿Okay? Y donde hay un grupo grande de creyentes maduros, está la bendición de Dios. Uno de los lugares que más bendiciones tiene los Estados Unidos es Texas. Texas está bendecido. Miren cómo está viniendo la gente aquí. La bendición que hay aquí es tremenda. ¿Okay? Y claro está, eso también repercute con todos los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde es Pence? Pence. No, es del norte. Del norte, ¿verdad? Ohio, sí. Creo que es un Ohio. Sí, él es un creyente fuerte. No sé si ustedes sabían eso. Pero este señor, pues, le da muy buenos consejos a Trump. Es un creyente. Él no anda... Fíjense que las decisiones que toma Trump están muy pegadas a la Biblia. Muy pegadas a la Biblia. Entonces, para nosotros es maravilloso saber que nosotros tenemos una persona que ve las cosas claramente. Ahora, para que tengan una idea de lo que ocurre al nivel gubernamental, yo tengo un amigo cristiano que trabaja en el estado de Maryland, en el gobierno estatal, pues, que me dice que el trabajo de él es como si él fuera el llanero solitario. Está solo ahí peleando contra la marea, peleando contra todas las personas que están ahí, porque los cabilderos, ¿saben lo que es un cabildero, verdad? Una persona que trabaja para una compañía o trabaja para una industria o trabaja para algún sistema que va a hablar con los congresistas, con los que pasan las leyes, para darles a ellos su punto de vista para que esa persona cuando vote, cuando dé su voto, vote a favor de la industria que él representa. Esos son los cabilderos. ¿Okay? Y claro está, dice que los cabilderos llegan y visitan a las personas nuevas que entran en el Congreso, o sea, las mujeres y los hombres que han sido elegidos para ese término, y lo primero que ocurre es que van e invitan a esas personas a comer, o invitan a esta y aquella fiesta, fiestas fabulosas, comidas extraordinarias, un lujo fantástico, y claro está la persona agasajada, pues se siente, comienza a sentirse como cosa muy importante, porque ahora fíjate que me invitan a estos lugares y con las personas más potentes y todo lo demás. Entonces, dice que probablemente hay 10 cabilderos por cada miembro del Congreso y estos se gastan millones de dólares en ejercer esa presión cabildera. ¿Okay? Y la presión es muy sutil. Luego empiezo con: yo soy amigo tuyo, yo te invito a mi fiesta, yo te hago conocer personas, yo te hago regalos extraordinarios, me puedes hacer un favorcito, ¿verdad? Y si no me hace el favorcito, entonces, o sea, pero no te lo dicen de frente, sino que te lo ponen muy sutilmente, y la amistad es: y fulano, ¿cómo está? Vamos a jugar golf y vamos a hacer esto. O sea que el asunto es por la amistad. ¿Sí se dan cuenta? Muy sutil, pero debajo de eso está la presión. Hay otros que son más, ya que conocen muy bien a la persona, y entonces ponme allá en la cuenta de Zurich, ponme unos 4 millones de dólares, y aquí está el voto seguro, o 3 millones de dólares, o sea, se los compran, pero lo tienen que hacer muy sotobosh, como dicen, con la boca muy callada, que no se dé cuenta nada, que no hayan pistas, se tienen que desaparecer las pistas, ¿verdad? Entonces, claro está, porque ustedes creen que las personas que entran al gobierno, como el pasado presidente de los Estados Unidos, que no tenía nada y termina, ahora tiene 5 mansiones de 5 millones de dólares cada una? ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Cómo hizo? ¿Verdad? Porque si antes no tenía y ahora sale millonario porque ellos están haciendo favor. Lo mismo pasa con Hillary Clinton y sus empresas. Ellos hacen corporaciones 503C, sin vista a lucro, pero esas corporaciones, tiene una corporación ella que le paga a la hija $163,000 al año para que ella simplemente aparezca por nombre ahí
de personas que están asociadas con esas cosas. O sea, que le pagan una cantidad de dinero extraordinario simplemente porque tiene la corporación esa, la corporación sin vista al lucro, es la que paga. Ustedes saben que puedes tener una corporación sin vista al lucro que a las personas que la manejan le pagan un salario extraordinario, ¿okay? Porque no están lucrando la corporación, pero alguien tiene que atender a la corporación, entonces hay que pagarle. Entonces todos los millonarios tienen ese tipo de cosas. Y es a través de esas corporaciones que compran palacios, compran casas, compran todo. Y personal ellos no tienen nada, o tienen muy poco. Un billonario, ya ustedes saben que un billonario significa que tiene $1.000 millones, ¿okay? Pero un billonario, cuando hace su income tax, paga $5 millones en tax. Y uno dice, bueno, $5 millones para una cantidad de dinero. Pero 5 millones sobre 100 millones de dólares. Pero resulta que él hace $1.000 millones. O sea que debería pagar muchísimo más, debería pagar 50 millones, 500 millones de dólares en taxes. Eso no lo paga. Paga 5 millones, que para él no son nada. ¿Me dan cuenta? Porque él tiene sus corporaciones sin vista al lucro por aquí y por allá, y con esas él puede tener su avión privado, va a los lugares mejores, se divierte, total. ¿Sí me explico? O sea que estas personas que entran, salen muy adineradas. Estas personas que entran tienen todos los vínculos, ellos son los que manejan las leyes, etcétera, y por eso tienen lo que tienen. Entonces, el asunto que les trato de decir es que estas personas, estos cabilderos, hacen que las personas pues voten a favor de sus empresas, y claro está, un voto de eso, si sale la medida que ellos quieren a favor de su industria, entonces eso van a ser dinero, todo el dinero del mundo, ¿verdad? Pero y ellos, los que pasaron las leyes, se lucran porque ellos accedieron. O sea que este cristiano que yo les digo que está involucrado en el gobierno es rodeado cada día con una tremenda presión, porque a él también le caen arriba, ¿verdad? Él ve la presión y claro está, él no lo hace. Pues, o sea que el asunto es que José siempre pudo resistir esa presión. Este era José, que estaba el encargado número 1 del pueblo, era el segundo en el pueblo de Egipto. O sea, imagínense el poder que tenía. Y Dios le recompensó al faraón y a todo el gobierno egipcio debido a José. Pues entonces ahora ese mismo principio que tenemos en el versículo 10 nos da la respuesta a la tensión que está provocando todo esto. Y caray, entonces en la persona individualmente, porque una persona con billones es billones, pero una persona individual que no se gana eso, sino que tiene solamente cierta cantidad de recursos, pues también para él es un millonada, ¿okay? ¿Verdad? Porque es lo suyo. Entonces, esto estaba provocando una tremenda presión en aquellas personas que tenían que prestarle pues a los pobres. ¿Me explico? Ellos calculaban, bueno, y esto no me va a pagar, me voy a perder el dinero. Sí me explico. Entonces, ¿sabe? Él dice, bueno, yo pudiera utilizar el dinero aquí, yo necesito arreglar mi casa, necesito poner un techo aquí, necesito hacer esto o aquello. O sea, y ahora ese dinero no va a existir más, debido a que dentro de 2 años, o sea, más adelante en el 7º año, va a desaparecer. Y como puedes saber, pues yo quiero ayudar a la persona, pero caray, Señor, entonces esto es lo que le contesta el Señor. ¿Okay? Entonces, aquí de nuevo, en el versículo 15, dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón. Porque Él sabe lo que está pasando en la persona, ¿verdad? Y cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto, en todo tu trabajo, en todo lo que tú emprendas. Claro está que es un traductor de la Biblia de las Américas, pero aquí tienen otra traducción como está escrita, pues en el hebreo. Sin falta le darás, no tenga dolor tu corazón por hacerlo, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras. Cuando el Señor te dice, yo te voy a bendecir, entonces en todo lo que tu mano toque, yo, el Señor, te voy a bendecir, eso es un hecho. Eso ya está listo, eso es tuyo, lo puedes poner en el banco, porque si el Señor te lo dice, así va a ser. Y aquí dice, en todo lo que emprenda tu mano. Estamos hablando de una sociedad agricultural. ¿Okay? Ganado, estamos hablando de sembríos, estamos hablando de árboles frutales, que de ahí era que vengaban el dinero, porque la gente tiene que comer, y había mucha gente en esa época, no van a creer que solamente eran 200,000, no, había millones de personas. Entonces ellos podían exportar ese tipo de comida afuera, pero era trabajo laboral, fuerte. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en mente. Y aquí pueden ver la palabra todo 2 veces. No te voy a decir unas cuantas cositas. No,
en todo te voy a bendecir. Entonces, tú le estás prestando al pobre, al menesteroso en Israel. Recuérdense de esto, señoras y señores. Él está hablando de Israel en estos momentos. ¿Okay? Ya Israel era un lugar que existía por la mano de Dios y que va a existir en el futuro también, que era una nación con un territorio específico. La iglesia no tiene un territorio específico, la iglesia está en todas partes del mundo. Está hablando con los contemporáneos de él. Y él le había dicho a Israel que allá no habrá menesterosos, que ellos van a tener una prosperidad tremenda. Entonces parece que hay una discrepancia en lo que le dice en un lugar y en otro, pero no hay discrepancia, ahorita se los voy a explicar. Entonces, la aplicación de eso es para Israel en las épocas en que Israel estaba vigente. Ahora, tú puedes tener el Israel del inicio y 1440 años, sigue siendo el mismo Israel. ¿Por qué? Porque no han hecho autobuses todavía, no han hecho carros, no han hecho teléfono, no han hecho internet, no han hecho nada de eso. Sigue igual, todo sigue igual. Sigue igual. ¿Cómo comían? Pues a través de lo que se plantaba. No tenían empresas extraordinarias, era igual todo. ¿Okay? Entonces, en todo lo que emprenda tu mano, le dice. Ahora, ¿a qué se supone que se refiere esa promesa? Claro está, al lado económico en esta vida. Y claro está, los bendeciré en todas tus obras. Aquí está hablando acerca de la mano de obra. Él está hablando acerca del esfuerzo que ellos hacen. Y después dice en todo lo que emprenda tu mano. O sea que está hablando de la mano de obra en ese tipo de economía que el Señor te bendecirá. Y Dios no les está pidiendo a estas personas que lleguen a ser pobres por prestarles a los pobres. No, eso no le está diciendo. Él les está diciendo, confíen en mí. Ustedes le prestan a ellos y yo les voy a pagar. O sea, y después tenemos la palabra ¿por qué? Ahora fíjense ustedes. Ahora, viene la persona le presta el tercer año $100 y le va a pagar 20, pues ya sabe que perdiste 40. Pero el Señor dice, yo te voy a pagar, yo te voy a dar a ti más de lo que tú piensas tener. ¿Okay? Yo, el Señor tu Dios, te voy a bendecir en todo. Entonces, este es un préstamo que tiene unas ganancias extraordinarias. Es un préstamo extraordinario para la persona. Ningún banquero te puede dar lo que te da Dios. El Señor tu Dios te va a dar cosas extraordinarias por lo que estás haciendo. Entonces, Él no les está pidiendo a estas personas que lleguen a ser pobres, ni mucho menos. Entonces, después tenemos la palabra ¿por qué? Ahora, lo que aparentemente es un conflicto, claro está, y a los críticos les fascina recoger estos versículos y contrastarlos con el versículo 4. Y dicen, ajá, aquí tienes un conflicto en tu Biblia. O sea que no es perfecta, ¿verdad? Como si Moisés fuera tan estúpido cuando él habla de esto, que él no sabía cómo, que había un conflicto pues entre el versículo 11 y el versículo 4. Él sabía de lo que estaba hablando. El versículo 11 dice, el pobre, él nunca va a cesar de estar en la tierra. Que el pobre no va a cesar de estar en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo repite esto. Los pobres los tendrás contigo siempre. No vas a evitar a los pobres ni vas... Eso es una cosa muy interesante para el sistema socialista, porque el sistema socialista propone que va a eliminar la pobreza. No lo vas a poder hacer. El pobre lo tendrás contigo siempre. ¿Okay? Y son a los pobres que utilizan ellos para ganar poder, para ascender. Entonces, nunca va a cesar hasta la... Y por eso ustedes les mando diciendo, abran su mano a su hermano, al necesitado y al pobre que tiene en la tierra. Entonces, yo lo que quiero que vean son estos versículos contrastados. Primero, el primer versículo es el de Deuteronomio 15:4, que dice, sin embargo, no debe haber necesitado en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes posesión de ella. ¿Okay? Y en Deuteronomio 11 dice, porque no faltarán necesitados en medio de la tierra. Cuando habla de la tierra, está hablando de la tierra de Israel. A eso se refiere, Haaretz, la tierra de Israel. Y por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano ampliamente a tu hermano para que, y al que es pobre y al que es necesitado en tu tierra. Por un lado dice que no debe haber y por otro lado te está diciendo que va a haber. Pues bien, el versículo 11, que les acabo de citar y que lo tienen en la pantalla, no es precedido o seguido por la cláusula condicional que contiene sí. ¿Okay? Si esto pasa, esto pasa. Entonces hay una condición previa. O sea que en el versículo 4 sí hay una promesa y en el versículo 5 tenemos la condición.
O sea que obviamente la promesa del versículo 4 está condicionada en el versículo 5, el cual es la obediencia a Jehová. No debe haber necesitado si tú obedeces a Jehová. Entonces la condición es que tienes que obedecer a Jehová. Pues si no lo obedeces, sí va a haber necesitado. ¿Okay? Entonces no están, ahí no hay discrepancia. Entonces pues tienes que leer el próximo versículo para saber qué está pasando. Entonces, cuando llegamos al versículo 11, ¿qué se supone que está diciendo? Pues básicamente lo que les está diciendo es que es una profecía de que ellos nunca van a llenar las condiciones del versículo 5. Nunca van a tener al Señor Jehová, su Dios, en su corazón, no todo el pueblo, el cual tiene que ver con la obediencia a Jehová. Y por eso los pobres lo van a tener con ustedes siempre. Señoras y señores, eso a ustedes les debe... Mire, eso... Me voy a sentar un momentito porque necesito... no sé si me salgo del... ¿No? Ok, entonces aquí me voy a sentar un momentito. No sé si ustedes pueden ver lo que ocurre aquí. Porque nosotros nos hemos preguntado por qué hay pobres. Y dice, los pobres los tendrás contigo siempre, ¿verdad? Pues aquí está la respuesta de por qué hay pobres en la faz de la tierra. Estos países que tienen una pobreza enorme, tienen pobreza por falta del conocimiento de Dios. Porque los preceptos divinos dicen que hagan una cosa y ellos no lo hacen porque no tienen conocimiento de Dios. Entonces, ¿a quién apelan esas personas en su pobreza? No apelan a Dios, ellos apelan al gobierno. Si apelan a Dios y se acercan a Dios, Dios los saca de la pobreza. Dios mueve los corazones y mueve a las personas. Yo no sé si ustedes saben el motivo por el cual están en los Estados Unidos. Tú dices, bueno, voy a los Estados Unidos para hacer una mejor vida. Sí, pero resulta que tú estás en los Estados Unidos porque resulta que Dios sabía tu corazón. Él sabía qué decisiones ibas a tomar. Él sabía que cuando llegabas a los Estados Unidos tú ibas a tener información que te iba a permitir a ti decir sí o no al Señor. Yo sé que hay millones de personas aquí que vienen de otros países, pero son las personas que escuchan al Señor, que comienzan a ascender velozmente, no por su propia fuerza, sino porque Dios les comienza a abrir las puertas y ellos comienzan a ver cosas que antes no veían y oportunidades que antes no tenían. Ahora las comienzan a ver y Dios comienza a bendecirlos. Y a medida que llegan a madurez espiritual, las bendiciones de Dios vienen en gran abundancia, a granel. ¿Okay? En todo lo que tu mano toque. No te está diciendo que te vas a hacer rico porque te vas a ganar la lotería. Vas a trabajar, ¿okay? Porque Dios dice que no trabaje, que no coma. Pero lo que sí te vas a dar cuenta es que todo lo que tu mano toque, Dios lo va a bendecir. Entonces, eso te da un aliciente tremendo a ti para decir, bueno, yo voy a trabajar para el Señor, es el Señor que me bendice. Ahora tu actitud mental de trabajo es completamente diferente. No es para agradar al ojo del amo. Ahí está el amo, déjame ponerme a trabajar o hacer que estoy haciendo algo. Y se va el Señor, bueno, se fue, ya voy a descansar. No, ahora tú lo tomas en serio y cuando el Señor no está, tú estás haciendo tu trabajo, estás haciendo todo lo que necesitas hacer y Él se va a dar cuenta. Tú vas a ser una persona importantísima y tú comienzas a subir como la espuma. Tú no puedes hacer que la espuma de la cerveza se quede abajo. La espuma de la cerveza sube. Tiene que subir. Y así sube el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios tiene a Dios. Él no trabaja para el amo, él trabaja para Dios. Su máxima capacidad, yo voy a hacer todo lo que mi mente me permite hacer para hacer las cosas bien. Yo creo que este trabajo salga bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo hace con la actitud mental? ¿Cómo subes con la actitud mental? Ahora, humanamente eso lo han logrado a través de la psicología. Los programas que tienen que ver con la tiranía, ellos tienen sus maneras de promover a la gente para que la gente suba, le dan papelitos, le dan pancartas, le dicen que bien lo hiciste, aquí, fulano de tal hizo una gran labor aquí y todo el mundo lo aplaude, entonces ya tiene la aclamación del público y tiene la aclamación del Estado, ¿verdad? Y la persona, yo hice y tengo esto, mira, aquí consta toda mi labor extraordinaria. ¿Me cuenta? Entonces, de alguna manera ellos logran hacerlo, pero divinamente hablando, de la metafísica divina es el amor por Dios. Él sabe que tú vas a hacer tu trabajo para el Señor. Tú no necesitas quien te vea. Si tú haces tu trabajo para Dios, tú no necesitas que te vean y te aclamen y te aplaudan. No necesitas. Yo hago mi trabajo para Dios. Y la gente no entiende que no solamente estás haciendo un trabajo, que la otra persona dice, bueno, ¿y este qué? Nos está pantallando aquí con su trabajo. Los compañeros, porque los compañeros quieren estar tranquilos, no quieren hacer nada. ¿Okay? ¿Y tú por qué te pones a trabajar tanto si aquí no hay nadie? ¿Verdad? Pero ese no, yo trabajo para Dios tranquilo, no dice nada, pero lo hace. ¿Se dan cuenta? Y esa persona sube, tiene que subir. ¿Okay? O sea que esto es
lo que sucede. Pero aquí estamos viendo que estas personas no van a llegar a esas condiciones. El pueblo judío, no todos van a amar al Señor. Entonces, cuando comienza a hacer eso, la persona se distrae, va por otros lugares y ya no está haciendo las cosas del Señor. Y tarde o temprano, para que te le cae la hecatombe arriba, viene el problema arriba. Ahora, todavía tenemos otro ejemplo del hecho de que el logro en la vida cristiana no es una garantía. ¿Okay? Y tenemos personas que son casi fatalistas. ¿Quién fue? A mí me llegó, no sé si alguien de aquí me lo mandó o no me lo mandó, o lo vi en el internet, precisamente ayer hablando del fatalismo. Resulta que hay un señor peruano que lo están no interrogando, sino en un programa de televisión, lo están entrevistando en el programa de televisión, y él está diciendo, el señor es japonés, ¿verdad? Pero parece que fuera latino. Y habla en español, habla con el acento colombiano, con el localismo colombiano, o sea, es colombiano. O sea, todo lo que dice, que lo dice con el sabor colombiano del lugar donde él viene. Y dice, no, porque usted no sabe la bendición que es vivir aquí en Colombia, porque aquí la gente es feliz, aquí la gente vive y disfruta y siempre está optimista y siempre está gozosa, ¿verdad? Pero resulta que fui a Japón para conocer a mi gente, habla japonés perfectamente bien, porque es japonés. Entonces dice que es muy lindo Japón, todo limpiecito, la gente muy organizada, etc. Pero una vez que lleva ya en Japón por 3, 4 días, ya comienza a engranarse en el sistema japonés de vida y se da cuenta que los japoneses son muy fatalistas, que se preocupan tanto por todo que hay una incidencia grande de suicidio. Muchos de los japoneses, un gran porcentaje de los japoneses se quiere suicidar por la presión que siente en la vida. Entonces este señor le dice, bueno, porque él como tiene la mentalidad colombiana, dice, bueno, ven conmigo, vámonos a Colombia, le dice, porque allá en Colombia la gente no tiene ese estrés que tienes tú aquí. Y claro, ustedes saben las noticias de Colombia, de las guerrillas y el japonés le dice, bueno, ¿y si me matan? Pero ven acá, tú te quieres suicidar, pero ahora te están viendo que te maten. O sea que es algo simpático. Entonces, ¿qué vas a hacer, verdad? Pero aquí, pues, tenemos personas que son casi fatalistas en su manera de ver porque no tienen a Dios, básicamente. Si tú tienes a Dios, te vas a hacer feliz. Imagínense, es lo mismo que un niño, ¿verdad? Que sabe que su papá le va a proveer todo lo que necesita. Que no tiene que estar pendiente de que lo van a sacar de la casa y que lo van a botar y que no va a tener. No. Puede ser pobre y que se coma unos frijolitos nada más, pero se come con el amor de su papá o de su mamá. ¿Qué más quiere? Está feliz, hay felicidad en su corazón, ¿verdad? Y claro, sus padres le dicen que va a ser grandes personas cuando crezcan. Y si le inculcas las cosas del Señor, que va a ser una persona de Dios, wow, le estás dando el camino ya listo para que tenga las bendiciones del Señor. El Señor se encarga de bendecírtelos. El Señor los va a bendecir. No les va a faltar nada. Bueno, entonces, de todas maneras, yo no estoy, o sea que tenemos el otro ejemplo, pues el logro de la vida cristiana no es una garantía. Y tenemos esas personas que son casi fatalistas, en realidad. Yo no estoy acusando pues a la carnalidad, yo no estoy tratando de excusar el fracaso, porque hay fracaso. Todo lo que estoy tratando de decirles es que realísticamente hablando, esta parte de la escritura que ustedes están viendo aquí, van a ver que hay personas que no la hacen. ¿Okay? Miren, hay dos cosas que ocurren, o tres cosas que ocurren en la cristiandad. La persona llega y cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Perfecto, está salvo, ya está sellado para siempre. Pero después de eso, pues no viene a la iglesia. Ya fue un momento de emoción, ya creyó en el Señor Jesucristo, ya. Después se alejó, nunca más vino, van una vez el domingo de vez en cuando hay una fiesta, cuando hay las navidades, cuando hay una boda o cuando hay un sepelio. Y ya, y ahí ya no viene más. Entonces esa persona nunca crece, no conoce la palabra de Dios, no sabe de qué se trata. La segunda es la que viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, pero tiene un cortocircuito entre lo que aprendió y la aplicación. Entonces, de todas maneras, pues, la tiene, pero no la usa. ¿Okay? Entonces, aquí estamos hablando, pues, de que hay personas de que no aplican la palabra de Dios o no la tienen. Entonces, no tienen las condiciones necesarias para tener las bendiciones de las que habla el versículo este. ¿Okay? Para ser bendecido por el Señor en todo. Entonces, ustedes van a ver personas que fracasan y ese es el motivo por el cual tenemos el tribunal de Cristo, porque en el tribunal de Cristo nosotros vamos a ser evaluados. ¿Okay? La evaluación viene por la producción y la producción viene automáticamente por el crecimiento espiritual. Si tú creces espiritualmente, tú vas a saber cuál es el don espiritual que tienes y tú lo vas a llevar a cabo. ¿Okay?
Puede ser cualquier cosa, el don espiritual. Comienza en la iglesia, señoras y señores. Nosotros ayudamos en la iglesia, hacemos lo que se necesita y también sabemos que la gran comisión es evangelizar a las personas, animar a las personas a que vengan a conocer al Señor. Esa es nuestra obra, ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? No le puedes ayudar y torcerle el brazo a la persona. Lo puedes invitar y si la persona no quiere regresar, pues ya es asunto de la persona, ya escuchó. Y si no quiere, pues no quiere. ¿Qué quieres que haga? Seguir orando por él nada más. Porque tú no lo puedes ayudar, porque el Señor mismo no lo hace. Libre albedrío es libre albedrío. La persona tiene que decidir por sí misma lo que va a hacer. Entonces, pero hay siempre personas que no lo van a hacer y fracasan, y por eso está ese tribunal de Cristo. Ahora, la vida cristiana no tiene ningún tipo de garantía. No dice que vas a tener éxito rotundo, y ese es el motivo por el cual utilizan estos verbos en el modo imperativo. Si fuera garantizado, nosotros no deberíamos tener estos verbos en el imperativo diciéndonos que hagamos esto, ¿okay? Hagamos aquello. Si no hacen esto, esto es lo que va a suceder, etc. Esto es para decirles que en los versículos 7 al 11 realmente son una exposición de cómo manejar la ley mentalmente. Aquí se requiere, para que la ley funcione y los preceptos divinos funcionen en tu vida, la alianza del corazón con Dios. Lo que va a suceder, y yo se lo repito, es que cuando lo conoces lo vas a amar. Y lo vas a amar, ¿están listos? Agárrense. Lo vas a amar más que a tus hijos, lo vas a amar más que a tu marido, lo vas a amar más que a tu mujer, lo vas a amar más que a tu trabajo, lo vas a amar que a ti mismo. ¿Ok? Vas a amar al Señor más que todo. Pero tranquilo, porque el Señor ahora te va a volver a encauzar para que ames a estas personas con un amor más grande del que tienes en estos momentos. O sea que lo vas a amar como son, y lo vas a estar como son, y lo vas a amar, ¿ok? No como lo amabas antes con tu capacidad natural humana, ahora vas a tener una capacidad divina para amar, y es grandiosa. O sea, pero primero tienes al Señor, ese es el primero en tu vida, y después le haces caso a sus instrucciones, y las instrucciones son muy extraordinarias, pues. Las instrucciones, cuando yo les hablo de las instrucciones divinas, guíate por las cuatro instituciones divinas. Tu libre albedrío para escoger a favor del Señor o contra el Señor. Si estás con el Señor, lo vas a amar con todo tu corazón. Perfecto, entonces vas a hacer caso del segundo, que es el matrimonio, que lo vas a tener con las instrucciones que tiene la palabra de Dios. Amarás a tu esposa, ¿verdad? Primero a la mujer le dice, hazle caso a tu marido en todo, y ahí le dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, todo, esa es tu mujer, ese es tu tesoro, esa es tu vida, tú ahí estás, ¿verdad? Y tercero, tu familia, tus hijos, ¿verdad? Tus padres, los cercanos, ¿ok? Y cuarto, pues, el nacionalismo. Vas a amar el país donde te encuentras, que te está dando a ti todo lo necesario para que tú puedas tener lo mejor y lo máximo. Entonces ahora llegamos a la próxima sección. Con esta cosa que les acabo de decir, quiero ir al próximo punto. Aquí entonces, como pueden ver, Dios no solo les dio la ley mosaica, sino que además les dijo que estas son las batallas que van a enfrentar en sus corazones, en sus mentes. Ahora en la próxima sección, en los versículos 12 al 18, tenemos algo que también tiene que ver con la actitud mental. Ahora, para enseñarles esto, primero que todo los quiero llevar a Éxodo 21, del 1 al 6, y les digo esto porque Éxodo 21 está cubriendo la misma cosa. Y claro está, pero fíjense en la manera que es cubierta. Al comparar esta porción de estos dos capítulos, se van a dar cuenta lo que les quiero decir a ustedes. Primero que todo, esto expone la diferencia entre la literatura legal neta que se le da que le dan a los gobernantes, a las personas que tienen la batuta, o sea, que está dirigida a cierto segmento, y el discurso que le está dando al pueblo. Uno es para las personas que van a mantener la ley, que van a guiar, que son los que tienen los que son escogidos para implementarla, y en Deuteronomio se le da al pueblo. O sea, que uno es para las personas que lo implementan, el otro para el pueblo. Entonces, aquí tenemos en el capítulo 21 de Éxodo, veamos los principios estrictamente legales. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces aquí tienen el Éxodo 21 del 1 al 6. Estos son los decretos que expondrás ante ellos. ¿Se dan cuenta? Está hablando con los líderes. Cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá, pero el 7º año saldrá libre gratuitamente. Fíjense que en esa época se podía comprar. Tú podías comprar esclavos. ¿Okay?
Y dice, si entró solo, si entró solo, solo saldrá el séptimo año. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. ¿Okay? Si su amo le ha dado mujer y ella le ha dado hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo. Se quedan con el amo, no se van con el marido. Es porque son de él, o sea, él los compró. ¿Okay? Él saldrá solo. Y después en el versículo 5 dice, y si él insiste en decir, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Yo quiero que sepan que estas personas eran tratadas casi como familia, pues ellos trabajaban, pero eran queridos. Eran personas que eran con el mismo sentir cristiano, pues tú tienes personas que trabajan para ti y tú amas a esas personas están contribuyendo para tu bienestar y tú los amas, tú no los tienes como una persona subserviente, sino una persona que te está ayudando a lograr los objetivos que tú te has trazado. Y en esos objetivos, pues estas personas también se están lucrando y también se están siendo bendecidas. Entonces, si él insiste en decir, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le hordará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. O sea que ustedes ven las aretes que se ponen las personas. Bueno, eso sale precisamente de esto, que la persona llegaba a ser esclava y la oreja era, o sea, es como si le pusieran un arete. Y eso significaba que él le pertenecía a esta persona, que él era esclavo por siempre, ya no se basaba en los 6 años, él básicamente pasaba a ser parte de la familia. A veces estas personas eran mejor que los hijos también, incluso a veces ellos recibían la herencia que le pertenecía a los hijos porque ellos sí servían de verdad a su amo. Bueno, de todas maneras, ahora esa es la ley, ahí tiene la ley neta, y ahora sí, claro está, seguimos. De nuevo al capítulo 15 de Deuteronomio, hay una diferencia en la manera en la cual él está hablando ahí. El versículo en adelante dice lo siguiente, y les voy a presentar esto y la semana que viene lo vamos a penetrar más. Si tu hermano hebreo, dice, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá por 6 años y al séptimo lo dejarás ir libre de ti. Hasta el momento igual, ¿verdad? El uno con el otro. Ahora en el versículo 13 dice, cuando lo dejes ir libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. Le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. La era pues tiene que ver, mire, de las ovejas está hablando de carne, ¿verdad? De la era está hablando de grano y del lagar está hablando de vino. Le proveerás grandemente, le darás de aquello con que Jehová tu Dios te haya bendecido. Te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que yo Jehová tu Dios te rescató. Y por eso te mando esto hoy. ¿Qué pasó cuando ellos salieron de Egipto? Le dieron lo que le debían por 400 años. Entonces él te está recordando de eso. ¿Pueden ver la diferencia entonces? Aquí tenemos los requisitos de la ley, pero después aquí en el Deuteronomio tenemos la dimensión personal tierna en lo que concierne a este asunto, y esto enseña pues el corazón de Dios. O sea, se dan cuenta que Dios del Antiguo Testamento pues no es un Dios amargado que quiere matar a las personas y quiere hacerlas gemir pues de dolor. No, Señor, es un Dios amoroso. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios misericordioso, como lo es Jesucristo, pues, y esto lo enseña en la manera en que esto es estructurado. Entonces, eso es lo que quería decirles a ustedes hasta el momento. La semana que viene vamos a continuar pues viendo esto y seguimos aprendiendo pues la política. Esto tiene que ver con la metafísica, recuérdense, del edificio, metafísica, epistemología, ética y finalmente la política. Esto es lo que se siembra en nuestros corazones de Dios y de ahí va partiendo nuestra verdad. De ahí sale pues nuestra manera de vivir en nuestra política. Y cuando una nación completa llega a tener esto, una gran porción de la nación, imaginen qué nación tan extraordinaria. Eso fue lo que sucedió en los Estados Unidos en el inicio de los Estados Unidos, que había un porcentaje alto de cristianos maduros y las personas, la ética que ellos tenían era la ética que impartía la palabra de Dios, aunque no eran cristianos. Ellos sabían que no se debía robar, tenía los 10 mandamientos en todos lados, todo el mundo los conocía, aunque no creían en el Señor Jesucristo, que ellos sabían que esa era la ley, eso era lo que se tenía que implementar. De todas maneras, ahí culminamos, amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que has enseñado para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todos nosotros
sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.